Pasamos al siguiente punto del orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de derechos de la educación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Dicho lo anterior, me permito presentar brevemente el dictamen que será analizado. Es importante enfatizar que este dictamen integra 4 iniciativas presentadas por las senadoras Edith López Hernández y Martina Cantún Can, y tiene el propósito de armonizar la Ley General de Educación con el espíritu de la última reforma al artículo 2 constitucional, publicado el 30 de septiembre del 2024, mediante la adición de este segundo párrafo al artículo 3 y al artículo 76, así como la reforma al artículo 30 de la ley. El proyecto de decreto establece las garantías de la participación efectiva de los pueblos y comunidades en la planeación y evaluación de las políticas públicas educativas. Las reformas aseguran que los contenidos educativos incluyan el aprendizaje de las lenguas indígenas, la protección del patrimonio cultural y el fomento de una interculturalidad libre de racismo. Así, se establece el deber de fortalecer la formación docente con pertinencia lingüística y se reconoce por primera vez la labor de las personas educadoras, comunitarias y portadoras de saberes tradicionales. Antes de dar paso a la discusión, quiero agradecer el trabajo conjunto de las secretarías técnicas y, sobre todo, celebrar el entusiasmo de las senadoras iniciantes, cuya voluntad política hoy rinde frutos. Somos conscientes de que una modificación a la ley no salda por sí sola la profunda deuda histórica que el Estado mexicano tiene con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Sin embargo, este es un paso que sin duda contribuye a su cumplimiento. Con estas reformas y con las que votaremos más adelante, contribuimos a la construcción de un país en el que la educación sea, por fin, un espejo de nuestra diversidad y un acto de justicia social. Ahora le doy la palabra a la senadora Edith López Hernández para que, en su calidad de presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, emita un mensaje sobre el contenido del dictamen. Compañeras y compañeros senadores, con el permiso, este dictamen es un resultado de un trabajo en conjunto, pero también es un proceso que no se construyó únicamente desde un escritorio, se construyó escuchando. Desde la Comisión de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos hemos llevado este tema al territorio a través de las reuniones itinerantes donde autoridades comunitarias, maestras y maestros, personas hablantes de las lenguas indígenas han sido claras. La educación debe responder a una realidad, a su lengua y a su forma de vida. Este dictamen recoge esta exigencia, recoge la necesidad que la educación no solo reconozca la diversidad, sino que se construya con las comunidades. Por eso, más allá de los ajustes normativos que se han explicado, me interesa destacar el sentido del fondo de esta reforma. Estamos avanzando hacia una educación que se vincula con el territorio, que reconoce la importancia de la pertinencia cultural y lingüística y que entiende las comunidades deben participar en las decisiones que afecten sus procesos educativos, porque garantizar el derecho a la educación no es solamente asegurar el acceso, significa entender que la educación no puede ser uniforme en un país que no lo es y que debe responder a realidades, contextos y formas de vida de las comunidades. También implica reconocer que en los propios territorios existen conocimientos, prácticas y formas de enseñanza que deben ser valoradas e integradas y no desplazadas. En este cambio de fondo, que la educación deje de ser un espacio donde muchas veces se invisibiliza la diversidad y se convierte en un espacio donde esta diversidad se reconoce y se fortalece. Jajech, ti educación chicaltique, tzak bilotik tamu, tak optik, tak loiltik, tak kushlehtik, ma ognosh kosichkichik albel, tzak bilotik tamu, hech kuchali lo, kutik lishanab kutik, ila jabe kutik tikchanom tas venehetike, kosititskanike, kositichtuñunike, y kositimelel, taschanik ti ololetik, ti ta educacione, ti tachanom tasel, tajujunk alte ta auletike. Jajech belcha velachino shektaloel, kolabalik, muchas gracias. Gracias, senadora presidenta de la comisión y secretaria de esta reunión. Ahora, para iniciar la discusión, le pido a la senadora secretaria que nos apoye registrando si alguna senadora o senador desea hacer uso de la palabra hasta por 3 minutos, por favor.
Senadora Martina. ¿Algún senador, senadora? Beatriz. ¿Algún otro senador, senadora? Pues tenemos 3. Adelante, con el uso de la palabra. Senadora Martina, 3 minutos. Sí. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos los integrantes de la Comisión de Educación y de Pueblos Indígenas. Quiero agradecer la dictaminación de estas iniciativas que presento junto con mi compañera Edith. Pues yo soy maestra de profesión, jubilada, y también en este Senado represento a la acción afirmativa indígena. Por tanto, creo que es de suma importancia llevar a buen puerto este trabajo que hacemos los legisladores en este Senado de la República para cumplir con los mandatos que desde septiembre del 2024 aprobamos con la modificación del artículo 2, y creo que es de suma importancia darle voz a los que no la tenían. La nueva escuela mexicana recoge desde el centro, desde las comunidades, que todos los maestros puedan destinar cuáles son los objetivos importantes que tienen que aprender los alumnos en cada una de sus comunidades. Y qué mejor que nosotros que estamos en esta comisión, la senadora Edith, indígena de Chiapas, la senadora Celeste, indígena de Michoacán, y una servidora de la región maya del estado de Campeche. Por eso entendemos perfectamente cómo debe de regirse la educación en estos pueblos, el respeto a la lengua, el respeto al conocimiento ancestral que tiene cada una de las personas que viven y que tienen derecho público y que tienen capacidad para poder incidir en las decisiones que afectan propiamente a su vida, y qué es lo que necesitamos que ellos conozcan a través de la historia para llegar a reconocer el entorno en el que viven y el mundo en general. Por eso es importante que desde la Ley General de Educación podamos nosotros desde el Senado poder aprobar todas estas iniciativas que lleguen hasta el rincón de nuestro querido México, y que estos planes y programas de estudio sean respetados y que las voces de quienes lo construyeron igualmente sé que fueron tomadas en cuenta porque participé activamente en la nueva escuela mexicana. En ese tiempo yo era la subsecretaria de Educación Básica en el Estado, y conocemos perfectamente todo el territorio y el trabajo que se hizo en cada uno de los 32 estados de nuestro país. Igualmente, el reconocimiento de los derechos lingüísticos aquí en este Senado, estamos honrando esa parte de que una mujer indígena pueda llegar al Pleno y que desde la máxima tribuna nos pueda dar a conocer su entorno y el reconocimiento a su lengua. Eso es importante porque el fortalecimiento de las lenguas en nuestro México es de suma importancia. Los recorridos que hemos hecho, hemos llevado esta Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos a diferentes regiones de nuestro país como una comisión itinerante, y que demos a conocer lo que realizamos aquí en este Senado de la República. Por eso es importante legislar de manera profunda, de que no se están haciendo simples ajustes normativos, sino que estamos respetando el derecho de cada uno de los sujetos, y que los pueblos originarios y afromexicanos sientan que esta deuda que tenían ya la estamos trabajando. Sabemos que falta muchísimo, pero desde el Senado tratamos de aportar, y quiero reconocer este derecho de todos los mexicanos, no solamente de los pueblos indígenas y afromexicanos, sino de todos los mexicanos, porque ellos no viven aislados, viven dentro de una comunidad, y por tanto tenemos que respetar sus condiciones, su lengua, su cultura, su educación, su gastronomía, la medicina tradicional con la que cuentan, las parteras, que todo este conocimiento ancestral no solamente se quede olvidado, sino darle voz y voto a cada uno de ellos. Por eso es importante fortalecer el sistema educativo. Y ahora, desde la comisión, igualmente, en la lengua en que viven, las radiodifusoras están transmitiendo estos mensajes, y quiero que sepan ustedes, pueblo de México, que desde esta comisión hemos trabajado fuertemente y más dejando un legado al sistema educativo mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Martina. La senadora Beatriz, por favor. Sí, pues muy buenas tardes, compañeras senadoras, senadores. En relación a los dictámenes que nos ocupan el día de hoy, es mi deseo comentar que la nación mexicana es única e indivisible, basada en la grandeza de sus pueblos y sus culturas, de acuerdo al texto del artículo 2 constitucional. En México
con el auge de la globalización y el neoliberalismo, la continuidad de sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales, educativas y políticas se vieron amenazadas una vez más por factores endógenos y exógenos. Frente a ello, la responsabilidad de una persona legisladora es enorme, pues forma parte del andamiaje institucional del Estado-nación que está obligado a respetar y salvaguardar a esa pluriculturalidad étnica, multiétnica que tantos años se vio amenazada. De hecho, las propuestas presentadas ante estas comisiones unidas buscan revertir parte de los agravios históricos y el rezago educativo que enfrentan comunidades, así como la preservación de sus lenguas a través de la implementación de sus propias políticas lingüísticas. Como senadora defensora de los derechos de los pueblos originarios de Querétaro, sobre todo en San Ildefonso, Santiago Mezquititlán y Tolimán, aplaudo este tipo de iniciativas, las felicito compañeras a ambas, porque estos ejes rectores comunes coinciden en consolidar el carácter inclusivo, intercultural y plurilingüe del sistema educativo nacional, así como la integración de sus cosmovisiones dentro del mismo, a efecto de garantizar que la educación impartida por el Estado respete su dignidad, elimine la discriminación, la exclusión y el racismo. Asegurar su derecho a la educación bajo condiciones de pertenencia cultural y lingüística sin duda cerrará brechas abiertas. Además, alinea los principios de la nueva escuela mexicana que promueven la equidad, la excelencia y la formación basada en la identidad y el sentido de pertenencia, porque el respeto que invocaba el Benemérito de las Américas no me es ajeno. El respeto al derecho ajeno es la paz. En este caso me es propio y por eso las felicito. Avanzamos. Gracias. Muchas gracias, senadora Beatriz. Por favor, senadora Celeste. Gracias, senadora presidenta. Saludar a todas las y los senadores y desde luego también reconocer el trabajo de las Comisiones Unidas de Educación y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. En septiembre de 2024 tuvimos una reforma verdaderamente importante que fue la reforma al artículo 2 constitucional en materia de pueblos originarios. Y en este sentido, pues precisamente yo recuerdo siempre con mucha energía, con mucho ímpetu esa reforma precisamente, porque con mucha emoción, porque mi papá aprendió a estudiar el español en el internado indígena de Paracho, mientras que a mí me hubiese gustado aprender purépecha en mi escuela. Entonces, con esta reforma se pone al centro a las y los niños de los pueblos y comunidades originarias y afromexicanos, porque durante muchísimos años habían sido verdaderamente invisibilizados y en consecuencia pues se les había negado este gran derecho a la educación. Con esta adecuación normativa se evita el rezago educativo para las niñas y niños de las comunidades indígenas y afromexicanas, pues se estará garantizando un mismo nivel de educación para todas y para todos los estudiantes. Ya no será un plan de estudio tradicional, se estarán integrando acciones que permitan un desarrollo y acceso pleno a la educación para estudiantes de las comunidades indígenas y afromexicanas. Y en este sentido, y como humanista michoacana por la paz, pues seguiré luchando por una educación inclusiva. Es cuanto y nuevamente reconocer el trabajo. Muchas gracias, senadora. Pues gracias por las aportaciones, compañeras senadoras, muy ricas todas. Al haberse agotado las participaciones, le pido a la secretaria pueda recoger la votación nominal del dictamen. Adelante, secretaria. Por indicaciones de la presidencia, se procede a la votación nominal del dictamen previamente discutido. Pasaré lista por comisión a fin de que cada senador, senadora manifieste el sentido de su voto. Para quienes se encuentran en modalidad virtual, les pido expresen su voto en voz alta, su nombre y el sentido del voto. Procedo al pase de lista. Senador Raúl Morón Orozco. A favor. Senadora Cintia Iliana López Castro. Senador Aníbal Ostoa Ortega. Senador Alberto Anaya Gutiérrez, senador Luis Donaldo Colosio Rioja, senador Óscar Cantón Cetina, senadora Martina Cantún Can, senador Alfonso Cepeda Sala, senador Juan Carlos Loera de la Rosa, senadora Beatriz Robles Gutiérrez, senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz, senadora Nora Rubalcaba Gámez, senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, senadora Ibibelisa Reyes Hernández, senadora Alma Carolina Vigiano Austria, Luis Alfonso Silva Romo, a favor. Senador Néstor Camarillo Medina, senadora Verónica Rodríguez. Tenemos
En la Comisión de Educación, 14 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ahora voy... También pasó el mío, Cintia López Castro, a favor. Ok, Gracias. entonces, gracias, senadora Cintia. Ahora pasaré la lista de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Favor de manifestar el sentido de su voto. Senadora María Martina Cantúncan. A favor. Senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Senadora Beatriz Mojica Morgan. Sí está, ¿verdad? A favor. Senadora Reina Celeste. Senadora Susana Hart. A favor. Gracias. Senadora Luisa Cortés García. Senadora Ibibelisa Reyes Hernández. Senador Néstor Camarillo.